empezar, ustedes saben que el año pasado hemos venido dando un lineamiento para todo el año. Y ese lineamiento ha servido para también ir direccionando la palabra durante el primer semestre. ¿Alguien se acuerda lo que hablamos el año pasado, en los primeros meses? ¿Cuál era el lema? Sígueme, ¿cierto? ¿Y se acuerdan más o menos cuál fue el llamado de esa serie que estuvimos dando por 4 meses? ¿No ser? Me quitó la canción. ¿Ya? No ser creyente, dejar de ser creyente y empezar a ser discípulos. Ese fue, nos metimos en los evangelios y encontramos una verdad bíblica, escritural, y que tiene que ver con que el Señor no quiere religiosos, no quiere gente que asista a la iglesia nomás, sino quiere discípulos que le sigan. Y nos enfrentamos a una verdad y fuimos confrontados con la palabra y tuvimos que tomar decisión y empezar a servir como discípulos. Hemos estado orando durante los últimos meses del año, en vacaciones también, enero y febrero, pidiendo dirección al cielo. Y mediante mucha consulta, mucha oración, escudriñar la palabra, conversaciones también con el equipo, hemos propuesto y queremos contarles el lema y el lineamiento para este año 2015. Aquí está la imagen y veamos que este año de alguna manera el lema va a ser unánimes, y esa va a ser la connotación que le vamos a dar a todo el año 2015. Vamos a ver cómo de alguna manera la iglesia del Señor es una. Vamos a ver los distintivos que significa ser iglesia del Señor, vamos a ver qué significa ser iglesia del Señor, y vamos a ser confrontados nuevamente con la palabra, y vamos a ver que no nos va a quedar otra opción que ser uno, que ser unánimes en el Señor. Y vamos a ver cómo esta palabra se va a recalcar. ¿Le gusta la imagen? ¿Se comprende? Lamentablemente el color azul del fondo le da otra tonalidad. Esto es morado, un color lila fuerte. Así que, pero de ahí la vamos a subir a la noche para que la vean en el Facebook. Así que esta va a ser la imagen durante todo el año. Todo va a tener la connotación de unánimes. Este 2015 vamos a aprender, por medio del Espíritu del Señor, a ser unánimes. Y va a ser la palabra que de alguna manera va a calcar, así como también nos marcó Sígueme el año anterior. Y el lineamiento de este año tiene que ver con eso, con ser unánimes. Y el texto base, yo les pido que por favor empiecen a abrir sus Biblias y busquemos el texto base durante todo el año, que va a ser el libro de Hechos, capítulo 2, 46 y 47. Ese va a ser el texto base donde nos vamos a afirmar. Siempre de alguna manera los lemas tratamos de sacarlo que sea una palabra literal de la Biblia. Así que hoy día, en este año, encontramos unánimes. Fue curioso porque empezamos a revisar el libro de los Hechos y en los primeros capítulos esta palabra se repite una y otra vez. Estaban unánimes en la oración, unánimes en la palabra, unánimes en la enseñanza, unánimes en los problemas y también unánimes en el compañerismo. Y este va a ser el texto. Dice, ¿lo encontraron? Hechos 2, 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el propósito de alguna manera para este año con este lema unánime es poder, primeramente, conocer y entender un sentido bíblico de la iglesia del Señor. Nosotros todos venimos a la iglesia, pero si yo le pregunto a usted, ¿qué es la iglesia? O si alguno de sus compañeros le dice, oye, pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué le responderían? Hay cosas que las pasamos tanto por alto, pero tienen un significado para nuestra vida. Venir a la iglesia, ¿qué es venir a la iglesia? ¿Asistir nomás? ¿O tiene una connotación más potente? Si yo les digo, ¿qué es familia? ¿Estar en la casa nomás? ¿Eso nomás es familia? No, hay un significado mucho más potente. Así lo mismo con la iglesia. Y la idea es que consideremos cómo
de alguna manera la sencillez, el potente amor, su alto sentido de comunidad fueron los distintivos de la iglesia en sus inicios. Sobre todo, esto último, una profunda dirección del Espíritu Santo, que es la característica nuestra de ser una iglesia pentecostal, que es direccionada y movida y sensible a la voz del Espíritu Santo. El objetivo es que en cada plenario de alguna manera podamos concentrarnos en un aspecto de esta palabra unánimes. Y vamos a hacer 4 temáticas, una para cada plenaria. La primera de ellas se llama, la que vamos a ver hoy día, Seamos Uno, que va a tratar sobre la unidad espiritual de la iglesia. Vamos a ver qué es la iglesia, qué significa eso de asistir a la iglesia, y también la palabra del Señor nos va a confrontar. En abril se llama Todos al Ministerio y tiene que ver con los mini ministerios. Vamos a aprender y vamos a poner en práctica esta enseñanza, que es la unidad en la edificación, en los dones y en el ministerio. Usted tiene un don, Marquito, que es adoración, y tiene muchos otros, pero a lo mejor ni usted sabe. Y tú cuando cantas a mí me bendices, ¿cierto? Porque yo no puedo cantar ni puedo tocar la guitarra, no lo puedo hacer, no es mi don, no es mi talento, pero me bendices cuando tú lo haces. Y a lo mejor hoy día yo te voy a bendecir porque me toca la predicación. Y esa relación mutua de tú me bendices a mí y yo te bendigo a ti es la relación de la iglesia, ¿cierto? Samuel nos bendeció con la coordinación, Paulina nos ha bendecido, ¿cierto? A las niñas sobre todo con su enseñanza, las niñas la han bendecido a ella, etc. Eso es la iglesia. Así que vamos en la segunda parte, todos al ministerio, vamos a ver el llamado de ejercer nuestros dones. En mayo la temática se llama Yo te apaño, y vamos cómo la unidad va a estar también en los problemas, en los sacrificios, en las enfermedades, en las angustias, y vamos a ver cómo la iglesia mantiene una unidad rica cuando estamos tristes, cuando estamos en problemas. Y el último es regocijados, que vamos a ver cómo la iglesia también es una, no solo en la oración, no solo en los sacrificios, no solo en la palabra, no solo en los problemas, no solo en los ministerios, sino también en el gozo, en la alegría. Lo que hoy día ustedes estaban haciendo en la dinámica es ser iglesia, es reírnos juntos, es compartir, es alegrarnos mutuamente. Y eso también es del Señor. Así que, ¿qué les parece? ¿Se animan de alguna manera a ser sensibles a la voz del Espíritu y decir, Señor, háblame? Por favor, si hay una idea que a lo mejor no glorifica tu nombre, por favor que en esta enseñanza podamos entender un poquito más de su palabra. Así que yo le animo a que no falte. De todas maneras, estas enseñanzas, estas predicaciones están escritas. Yo acostumbro siempre a escribirlas antes porque por una cosa de memoria me ayuda y también para dejarlo, ¿cierto?, disponible para los que no quieren. Así que eso. ¿Alguna consulta, alguna opinión, alguna duda con respecto al propósito de este año? Paulina, hermano Daniel, hermano David, Catalina, Rocío. ¿Hay alguna duda, no? ¿Está ok? ¿Les parece bien, cierto? Que el Señor de alguna manera sea con nosotros. Bien, vamos a comenzar la palabra del Señor. Yo les animo a que abran nuestras Biblias en Hechos 2, versículo 42 al 47. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿La encontraron? Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47. Voy a leérsela en la versión Reina Valera 60 que todos tenemos. Después vamos a leer, por favor no la lean todavía, esa versión. Dice, en el nombre del Señor. ¿Están todos con Biblia? ¿Todos con leyendo? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y miren, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un relato de cómo era la iglesia cuando empezó a echar a andar por los apóstoles. Y esta es una versión que es traducción lenguaje actual, TLA, y que quisiera que la leyera. Merquito, ¿puedes leer tú? Por favor, ¿puedes venir con el micrófono? Y me ayuda a hacer con la lectura. Si pueden, si les da la vista, seguir la lectura, por favor. Nombre del Señor. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Amén. Es una versión más sencilla, ¿cierto? Que de alguna manera también nos relata, ¿cierto?, el mismo hecho, unos distintivos de la iglesia cristiana. Pero para adentrarnos en esto de qué es la iglesia y cómo vivimos en la iglesia, tenemos que necesariamente limpiar un poco ideas erróneas que a veces atajamos por ahí y la incorporamos a nuestra mente y pensamos que eso es la iglesia. Y quiero invitarles, ¿cierto?, a que con la mayor libertad empecemos a limpiar nuestra mente de enseñanzas erróneas acerca del evangelio, acerca de la iglesia. Por ejemplo, hay muchas, pero aquí les puse 3. Una primera idea es que el evangelio es una religión más. El evangelio primeramente no es una religión. Otra vez pensamos, no, ¿tú de qué religión eras? No, yo soy mormón, yo soy católico, yo soy budista y también soy evangélico, ¿cierto? Por otra parte, el evangelio no es una religión, porque si fuera una religión, ¿se acuerdan qué es lo que hacía el Señor con los religiosos? ¿Qué les decía a los religiosos? Ustedes son, ¿cierto?, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, ¿cierto?, sepulcros blanqueados, ¿cierto?, arrepiéntanse, fariseos, exacto, muchas cosas. Si ustedes ven el mensaje de Jesús, ustedes van a comprender que Jesús fue un antirreligioso, porque lo que Él venía a hablar era de algo mucho más supremo, que es el evangelio de salvación. Y lo que el evangelio hace es justamente derribar la religión, derribar la hipocresía de los corazones. En palabras más sencillas, derribar la falsa moralidad. Los fariseos tenían una falsa moralidad, se creían buenos, se creían que hacían lo justo, lo correcto, pero el Señor conocía y discernía la realidad de las cosas. Y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, están por fuera blancos, pero por dentro están podridos. Y eso es un religioso. Y el evangelio es justamente todo lo que vino a dar vida a los corazones. Amén. Justamente lo que la religión de alguna manera no hace, ¿cierto? La religión hace es matar los corazones, volverlos hipócritas, ¿cierto?, prosélitos, que van a la iglesia nomás y no hacen nada más, ¿cierto? Y van a la iglesia y quedan con sus conciencias tranquilas. Eso es lo que hace la religión, nos mata por dentro. Y el evangelio no es una religión. Si pensamos eso, no tendremos entendimiento. La segunda idea es que la iglesia, son ideas erróneas, la iglesia solo busca nuevos miembros. Todos tenemos un familiar inconverso, o tenemos un tío, una tía que es justamente antirreligioso, ¿no? Y dice, no, si la iglesia busca pura plata, busca solamente que te hagáis miembro, te lavan el cerebro. Nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? Y esa es una idea errónea que tiene el mundo, que la iglesia solo busca proselitismo, nuevos miembros, ¿cierto?
que se llene más y la iglesia pareciera ser más exitosa entre más miembros tiene. Y es justamente lo contrario. Justamente lo contrario. ¿Cuál fue el éxito de Noé? ¿Cuánto salvó Noé en el arca? ¿Ah? A su familia con suerte, ¿cierto? ¿Pero convenció a alguien? ¿Cuál fue el éxito de Noé? ¿Cuántos miembros fueron los miembros de la iglesia de Noé? Ninguno. ¿Cuántos han sido los miembros de la iglesia de Pablo? Poquísimo. ¿Cuántos murieron con el maestro al lado? Todos. ¿El éxito está en los nuevos miembros? Absolutamente que no. Una idea errónea. Tercero, hay que ser de determinada forma para entrar a la iglesia. ¿Se fijan que siempre los curaditos o la gente que están afuera dicen, no, si yo cuando esté bien voy a entrar? Y nunca lo hacen. Y siempre digo, no, si cuando yo no deje de pecar, ahí voy a entrar. Y justamente lo contrario. La iglesia es un hospital. Es como le decíamos, como que un enfermo dijera, no, cuando me sane voy al hospital. Totalmente contraproducente. No, la iglesia es el lugar donde vienen los oprimidos, los necesitados, los que tienen carencia, los que necesitan del Señor para ser bendecidos. Esa es la iglesia del Señor. Y por eso estamos en la iglesia del Señor, porque necesitamos de Dios. Entonces son tres ideas erróneas. Una sin entendimiento, otra sin verdad y otra sin comprensión. Ahora, a pesar de esas ideas erróneas universales, yo también quiero hablarles de 5 conflictos muy comunes que nosotros tenemos cuando está el tema o tenemos a la luz el tema de la iglesia. Estos son todos conflictos que me han sucedido a mí durante mi niñez y mi juventud. ¿Quién de ustedes no ha dicho, ¿por qué tengo que ser un religioso? Pucha, nos tocó nacer a la mayoría de ustedes con un papá cristiano, una mamá evangélica, y tuvieron que empezar a venir a la iglesia. Nadie les preguntó, no tuvieron que tomar una decisión, nacieron religiosos, por así decirlo. Entonces una pregunta, un conflicto para ustedes. ¿Por qué? ¿Se han preguntado a lo mejor ustedes, ¿por qué tengo que ser religioso? Es una pregunta que todos nos hacen. O, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Quién ha sufrido esto cuando más chico, sobre todo? Porque le preguntaba yo, pero papá, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué no me puedo quedar jugando a la pelota fuera de mi casa? ¿Cierto? Y fue un conflicto. Lo tercero, ¿por qué lo único, a veces no entendemos, por qué lo único que quiere mi familia es que yo vaya a la iglesia? Lo único que busca es que yo esté en la iglesia. ¿Cierto? No se preocupa a lo mejor ni de mis amigos, ni de mis estudios, no se preocupa a lo mejor de mi salud, pero sí la pregunta de todos los días es, oye, ¿va a ir a la iglesia? Y a veces como que no entendemos, ¿por qué esa manía de llevarlo a la iglesia? Y es un conflicto, porque a veces no, sinceramente, no tenemos ganas de ir a la iglesia, a veces hay cosas que deseamos más, a veces hay cosas que son más importantes para nosotros en nuestra juventud que ir a la iglesia. Cuarto, ¿por qué tengo que ponerme corbata o vestido para ir a la iglesia? Hoy día yo planeé todo, dejé todo planchado para venir con polera, pero no pude. Me atrasé en la mañana y no alcancé a ir a la casa. Pero todos tenemos ese conflicto. ¿Por qué tengo que usar corbata? Yo a los 12 años tuve que decidir si usar corbata o ser un rebelde con causa toda mi vida. Pero me sometí y dije, ya. Gloria a Dios. Amén, amén. Pero no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia tener corbata, sin corbata, vestido, pantalón, no. Yo aquí estamos en confianza, ¿no? Podrán algunos pensar diferente, pero yo soy sincero, me mojo el potito, no tiene ningún sentido. Si el evangelio no es religión, no es religión. Ahora, que hay que tener cuidado con ciertos aspectos que van más allá de lo que se pongan, como el cuidado de la vista, del ser cuidadosos, del ser limpios, ordenados, es otra cosa. Pero es un conflicto, ¿Por qué tengo que ponerme corbata? ¿Por qué no puedo ir como quiero? ¿Cierto? Es una de las preguntas. Por último, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Si peco a algo malo en el día, ¿puedo ir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se han quedado en sus casas porque han pecado? Y dicen, no, Señor, yo no soy digno. Y no oran por una semana porque se sienten indignos, y ya después de una semana y dicen, el Señor se olvidó, podemos seguir orando. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. A todos nos ha pasado.
pecamos, tenemos un pleito, algo sucede en nuestra vida. No, Señor, ¿cómo voy a ser tan hipócrita de orar ahora ante tu plan? O de ir a la iglesia. Conflictos con respecto a la iglesia. Cosas que no entendemos, cosas que creemos, pero que la palabra del Señor nos dice otra cosa. Nos dice otra cosa. Entonces, de alguna manera, todos estos conflictos y todas estas ideas erróneas están vinculadas con el entendimiento que todos nosotros tenemos acerca de lo que es la iglesia del Señor. Y si no limpiamos todos estos conflictos y no sacamos de nuestra mente todos estos errores doctrinales, vamos a vivir frustrados, sin comprender lo que significa la iglesia del Señor. ¿Tienen algún amigo que ha dejado de ir a la iglesia? Porque dice, no, la iglesia de aquí, allá, yo no calzo ahí, yo no sirvo para estar en la iglesia. ¿Por qué será eso? ¿Por qué ustedes sí y ellos no? Y yo creo que falta de entendimiento, que falta de comprender realmente lo que significa el Evangelio. Ahora, los más chicos que a lo mejor no me conocen, ¿cierto? Me han conocido hace un par de años, comprenderán, bueno, ¿y qué sabe este? ¿Cierto? Puede ser, yo así pensaba, yo era muy franco cuando el chico, ¿qué sabe este de mis problemas? Y quisiera contarle un pequeño testimonio, ¿cierto?, de mi poca, corta vida. Todos estos errores y estos conflictos nacen desde mi propia experiencia. Cuando nací y empecé a ir al colegio, empecé a cachar que mi familia no era normal, que las actitudes que mis papás tenían no eran iguales a los papás de mis compañeros, que lo que hacíamos en la casa no lo hacía el resto, ¿cierto? Que el leer la Biblia y cantar himnos en la casa no era un gesto común en todas las familias. Empecé a entender que mi familia no se decía garabato. Cosas que empecé cuando chico a descubrir. Yo creo que todo nos sucedió, por lo menos los que han nacido en un hogar cristiano, tienen esa bendición. Empiezan a cachar, ¿por qué mi familia va al local? ¿Cierto? Y sobre todo en mi experiencia, yo nací con mi papá pastor. Entonces, es casi una bendición y también es súper triste. Yo iba al colegio en la mañana, almorzaba, mi papá tenía una fábrica de muebles al frente de la casa, entonces él iba a almorzar, cruzaba y almorzaba. Entonces yo lo veía en el almuerzo y después de las 2:30 lo perdía de vista. Y después llegaba a las 6, a las 7, se tomaba una taza de té y partía al local o a la predicación en ese tiempo. Y después no lo veía más, se me quedaba, y después llegaba a las 10, veía media hora la noticia y se acostaba. Y lo veía así el lapso, y pasaba la semana, y yo me distraía porque tenía tantos hermanos, entonces nunca me sentí solo, pero después pensé, nunca estaba, ¿cierto? Nunca estaba en tiempo, siempre fue un papá muy confortable, ¿cierto? En muchos aspectos. Soy muy bendecido por el papá que tengo, pero empecé a cachar que la rutina que tenía él como que era distinta. Y después empezó el conflicto de la corbata, el conflicto de la asistencia al culto, que tenía que ir, que tenía que empezar a ser más responsable, los locales, en fin, responsable, y cosas que yo no entendía. Y discusión tras discusión, ¿y por qué? Yo tenía tanto argumento, yo decía, pero si mi papá es pastor, es su pega. Es como cualquier pega, ¿cierto? Yo decía, mi amigo no acompaña a su papá al trabajo, van solo. Yo decía, pero pastor, va solo. Se lo decía él, pero mi razonamiento. Y decía, ¿por qué no va a ir a la iglesia? Y tenía también conciencia de que el evangelio no se trataba de ir a la iglesia. Entonces ahí tenía una confusión extraña, y entre la ignorancia, entre el mal carácter, ¿cierto? Había una parada bien extraña. Y tuve que vivir esos conflictos. Y yo creo que ustedes no están lejos de eso. Creo que a todos nos ha pasado el tener que decidir cosas. Ahora, con respecto a la iglesia del Señor, yo quisiera que aquí nos adentráramos y pudiéramos entender que la iglesia, el verdadero significado de la iglesia del Señor está más allá de la muralla, está más allá, ¿cierto?, de los miembros, porque la iglesia del Señor tiene un significado que es sorprendente. Y que si descubrimos en esencia qué es la iglesia del Señor, quedaríamos con la boca abierta, porque no hay nada en el mundo que se pueda comparar a lo que la iglesia del Señor es. No hay nada en el mundo que se pueda comparar
a lo que de alguna manera la iglesia del Señor es. Ahora yo les pregunto, bueno, esta es la pregunta: ¿qué es la iglesia? Entonces hay varios tipos de iglesia. Hay sátiras sobre la iglesia. Yo confieso mi pecado, me encantan los Simpsons. Cuando puedo los veo. Y me da una risa tremenda, sobre todo los episodios o los instantes cuando están en la iglesia. Es una iglesia presbiteriana, ¿no? La primera iglesia de Springfield. Y es muy porque son cosas típicas que suceden en la iglesia y que no está muy lejos. Que iglesia es una verdadera iglesia que ha caído, ha bajado del evangelio y ha caído en una religiosidad. Se fijan, no sé si lo han percibido, pero siempre, los días normales, siempre está Flanders y Homero. Nadie más en la iglesia, y el pastor, el reverendo Alegría. Pero cuando sucede un hecho extraordinario, así pasa una conmoción en la ciudad, está toda la gente en la iglesia discutiendo algún tema importante. Y no sucede lo mismo. Y normalmente un poquito, pero cuando pasa algo, están todos. A veces tenemos esa comprensión de la iglesia. Pero la iglesia del Señor está más allá de eso. ¿Cuántos de ustedes creen que el corazón de la iglesia está en el templo? Nosotros tenemos un bonito templo y nos orgullecemos de eso. Pero ¿será equivalente el significado del templo con lo que realmente somos como iglesia? ¿Tendremos el corazón de iglesia tan grande como lo es nuestro templo? Algunas personas creen que entre mayor la iglesia, mayor el templo, es mejor la iglesia, y se van cambiando buscando la iglesia más grande, ¿cierto? Pero eso es error. Entonces, tenemos que entender primero dónde está el corazón de la iglesia. ¿Está en el templo? Puede ser. O a lo mejor creemos que el corazón de la iglesia está en la organización, en la buena gestión, en los buenos líderes, en el buen cuerpo de alabanza, en los buenos instrumentos, en los buenos micrófonos. ¿Estará ahí el corazón de la iglesia? ¿Ah? Vamos, respóndame. No, por cierto que no. Y si no está ahí, ¿dónde está el corazón de la iglesia? ¿En nosotros? Bien, es así. ¿Quién más? En la unidad, dice Samuel, y justamente en eso, en la unidad de nosotros mismos. Yo le decía a veces cuando estábamos en WhatsApp, en el grupo, y nos bendecíamos uno a otro, yo pedía la oración, y otro me decía, amén, hermano, yo oro por ustedes. ¿Qué estamos haciendo ahí? En un grupo de WhatsApp. ¿Ah? Estamos haciendo iglesia. Fíjense lo curioso. En WhatsApp estamos haciendo iglesia. ¿Se fijan qué es fascinante la iglesia del Señor? Cómo de alguna manera sorprende y está más allá de los recursos, está más allá del templo, está más allá de la organización. Eso de alguna manera es la iglesia. Ahora, yo quisiera que dejáramos eso a un lado y nos pudiéramos preguntar, ¿para qué sirve la iglesia? Por favor, abro el diálogo. ¿Qué creen ustedes? No hay respuesta incorrecta. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve? Tratemos de responder esa pregunta. Vamos por acá. ¿Quién se la juega? ¿Para qué servirá la iglesia? ¿Servirá la iglesia? Tamara, ¿tenía alguna idea? ¿Qué? ¿De qué? Ve como usted dijo, ¿para qué sirve la iglesia? Es como un hospital. Ya, Melqui dice que es un hospital. Bien, entonces si es un hospital, ¿qué hace? Sana. Bien. ¿Por acá otra idea? Nos fortalece. ¿Para qué otra cosa puede servir la iglesia? ¿Por acá? Restaura. ¿Alguna voz clamante de Guillona que puede enseñarnos? Que te renueva. Muy bien. Él es de la iglesia de Quillota y ellos tienen un trabajo muy bonito que se llama la Radio Nisi. Muy bien hecho, con mucha excelencia. Y de alguna manera ahí también ellos hacen iglesia en una radio. Fíjense cómo la iglesia se amolda
y es una cosa invencible. ¿Qué otra idea podemos dar de la iglesia? Eleazar, tú ibas a decir algo. Que sirve para adorar a Dios. Sirve para adorar a Dios, mira, qué importante. La iglesia es el lugar donde podemos adorar a Dios, porque adoramos a Dios en comunión. Bien, hay muchas cosas, y yo creo que todas las ideas son válidas y hay muchas más. Yo quisiera hablar hoy día sobre 3 aspectos. El primero de ellos es la fe. Y quiero que nos vamos al texto bíblico que acabamos de leer, y por favor leamos el primer versículo, el verso 42. Por favor. ¿Qué dice el verso 42? Mari, ¿puedes decirlo con voz fuerte? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando hablamos de fe, muchachos, hablamos de 2 aspectos bien importantes. Cuando hablamos de fe, hay 2 aspectos bien importantes. 2 connotaciones que tiene la fe. Una de ellas, cuando hablamos de fe en Cristo, es que estamos hablando de una relación con el Señor. Entonces, si tú tienes fe en Cristo, sí, estamos suponiendo que tenemos una relación con Cristo. La fe, hay un segundo significado de fe, que es la confianza, es la misma palabra, confianza y fe. Entonces, cuando hablamos de fe, significa que tenemos confianza en algo o en alguien, y ese es Cristo. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de una relación, Pero también hay una segunda connotación en esta palabra, que cuando decimos la fe en el Evangelio, en Cristo, tiene que ver con un pensamiento, con un conocimiento. Cuando usted dice, ¿cuál es tu fe? No, mi fe es que Cristo es el Dios vivo. Pienso eso, razono eso, creo eso. Fe tiene que ver con creer algo, pero no con una fe ciega. Si yo les pregunto, o si ustedes me preguntan a mí, y me dicen, ¿qué estás viendo afuera en el patio? Y yo les digo, muy voladamente, veo un elefante rosado. ¿Cierto? Volando. ¿Qué dicen ustedes? Este tipo, aparte, muy bravo. Pero aparte, ¿qué dirían sobre lo que yo estoy confirmando? ¿Ah? Está loco. No tiene razón. No tiene asidero en la realidad. Porque nadie puede afirmar, ¿cierto?, con 2 dedos de frente, que un elefante pueda ser rosado y que más encima pueda estar volando. Es irracional, es loco. Pero si yo creo eso en un estado, obviamente, de voladera máxima, y usted le dice, no, si veo al elefante, por más que lo vea y por más que piense eso, es una fe ciega. ¿Por qué? Porque estoy volado, porque no tiene asidero en la realidad. Pero la fe en Cristo es una fe razonable, es una fe inteligente. Ustedes no creen en un elefante rosado, creen en un Dios que han sido testigos de la obra del Evangelio en sus vidas. Por lo tanto, cuando dicen fe, no es algo poco razonable o poco entendible, es una fe razonable, Así que cuando decimos que la iglesia mantiene viva la fe, estamos hablando de esto. Y fíjense en este punto que hemos leído. Dice, y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Fíjense que desde el principio los hermanos estudiaban la doctrina. ¿Qué significa perseverar? ¿Ah? Ser constante. ¿Qué decías ahí, Andrés? No das oración. Eso, perseveraban, se mantenían en la enseñanza que les daban los apóstoles. Y todos los días perseveraban en eso. Fíjense que lo de las escuelas dominicales, los discipulados, todo esto, fueron súper pocos. Sé que hubieron varios problemas, a último minuto no podían llegar. Pero fíjense que no es por joder nomás que mi pastor le dice, oye, vayan a la escuela. Oye, hagamos un discipulado, oye, estudien la palabra, por favor aprendan la palabra, memoricen la palabra. Desde el principio la iglesia tuvo una connotación en la doctrina, porque entendieron que la doctrina de alguna manera respalda nuestra fe. Hay un proverbio muy bonito que siempre me gusta, no sé si lo voy a recordar bien, me arriesgo, dice, si siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito.
Si siembras un hábito, cosecharás un carácter. Y si siembras un carácter, entonces cosecharás un destino. Fíjese cómo todo parte de lo que pensamos. Si comprendemos bien el Evangelio, entonces sin lugar a dudas vamos a tener una fe rica en el Señor. Ahora, con respecto a la fe, tenemos que hacer una distinción. Porque a veces decimos, lo que es la doctrina, lo que es la enseñanza, a veces pareciera ser pura teoría. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, porque hay que hacer una distinción. Hoy día en el discipulado veamos lo importante que es hacer distinción. No es lo mismo tener un dato, no es lo mismo saber y confirmar que en nuestra familia nos aman, porque a lo mejor nuestro padre así, yo te amo. Ya nos pueden decir eso y nos entregan una información. Hoy día la hermana Cecilia le dijo a Josué, yo te amo. Y le entregó un dato, porque le dijo algo nomás. ¿Cierto? Yo te amo. ¿Cierto? Y Josué, ¿qué hizo? Recibió un dato. Una información. Mi mamá me ama. Pero no es lo mismo recibir ese dato, ojo con esto, no es lo mismo recibir ese dato que experimentar el amor de sus padres. Así es, Señor. No es lo mismo. No es lo mismo saber el proceso de la lluvia que se evapora, hace la temperatura y después cae en la cordillera y baja en los ríos, ¿cierto? Y se evapora y después por otra temperatura, ¿cierto? Se transforma en líquido y cae como lluvia. Cualquiera lo puede entender. Pero no es lo mismo saber lo que es la lluvia que experimentar, ¿cierto? Brazos abiertos, cara arriba, boca abierta, como las gotas nos van dando información y nos van cayendo en nuestro cuerpo y vamos sintiendo lo que es estar bajo Cristo. ¿Se fijan que hay dos cosas distintas? Entonces no es lo mismo saber una fe, es decir, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y voy a la iglesia. No es lo mismo eso. No es lo mismo que ustedes se sepan un salmo de memoria que experimentar la fe. Yo puedo saber que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, que es amoroso, que es misericordioso, que es ayudador. Puedo saberlo, lo leen en la palabra. Pero otra cosa es ser testigo, es experimentar el poder de Dios. Otra cosa es experimentar el amor de Dios. Otra cosa es experimentar la misericordia y el perdón de Dios en nuestra vida. Eso es otra cosa. Y lo que de alguna manera es la fe, es eso, es experimentar lo que Cristo hace por nosotros. Y en la iglesia, de alguna manera, vamos ayudándonos y vamos manteniendo viva la fe en el Evangelio. ¿Quién de ustedes ha llegado desanimado? ¿O quién ni siquiera ha llegado? Ha estado desanimado y en conversaciones por chat le cuentan a su amigo, ¿sabe qué me pasa esto, esto, otro? ¿Y qué hace el amigo cristiano? Lo fortalece en la fe, o lo que debiera hacer, ¿cierto? O le dice, no, si ya nos vamos a destar. Lo que debiera hacer es, ánimo hermana, pierden al Señor, el Señor te va a bendecir, no pierdas la fe, no dejes de ir a la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia, mantener viva la fe. Gloria a Dios. Hay un segundo punto, que es lo que hace la iglesia del Señor, o para qué sirve la iglesia del Señor, y tiene que ver con mantener viva la esperanza. Vamos al versículo que viene, al 43, por favor. Tengan su Biblia a mano. Queda poco, Eli, queda poco. Ánimo. Estaba todo el día en una reunión en la mañana. Después hice el discipulado, también soy humano, estoy cansado, así que no me exijan más. Así que hagamos esto entre todos, queda muy poquito. ¿Qué dice el 43? ¿Alguien lo puede leer? A ver, Maripaz, ¿puedes leerlo por favor? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Bien. Fíjese lo que está relatando la palabra del Señor con respecto a la iglesia, desde un principio. Dice, y sobrevino temor, esto lo vamos a ver después, sobrevino temor y muchas maravillas. Fíjese, por favor, fíjese en los adjetivos. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un distintivo de la iglesia del Señor
es que de alguna manera en la iglesia del Señor suceden cosas espectaculares. El Dios que está en la iglesia del Señor, como dice ahí en el PowerPoint, es un Dios sorpresivo y sorprendente. Hoy día, por alguna razón, mis hermanos, hemos perdido la capacidad de asombro en el Señor. Hoy día pedimos al Señor milagro, oramos al Señor milagro, alabamos y decimos y cantamos milagros del Señor, pero no esperamos que suceda. ¿Se han dado cuenta que hemos perdido la capacidad de asombro? A pesar que sabemos fielmente que Dios es fiel y que hace milagros y que es todopoderoso, ¿cuántos de ustedes esperan milagros? ¿Cuántos de ustedes llegan a la casa de Dios de alguna manera esperando que el Señor haga algo sorprendente en su vida? ¿Cuántos escuchan una palabra o cantan un himno en sus casas, en sus habitaciones, esperando que el Señor los sorprenda y cambie la situación que están pidiendo? La iglesia del Señor abunda, dice la palabra, en maravillas y señales. Y hoy día lo estamos viendo poco. ¿Por qué será? Estamos perdiendo la capacidad de asombro. Estamos perdiendo la exigencia ante el Señor. Por favor, Señor, manifiéstate. Señor, por favor, que algo suceda en mi vida. Que algo suceda en mi trabajo. Por favor, cambia el carácter de mis padres, cambia el carácter de mi familia, cambia el carácter de mi jefe. Dios puede hacerlo. Dios es sorprendente. Dios de por sí es sorpresivo. Por favor, si hay alguien ingenioso, si hay alguien creativo, es el Señor. Y de alguna manera, la iglesia del Señor, el lugar en que estamos todos juntos en comunión, es el lugar donde el Señor actúa y sorprende. Y no estoy hablando del templo, estoy hablando de la comunión de la iglesia. Dios es sorprendente. Por favor, recuperemos el asombro ante el Señor. Abundaban en muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Pero dice la primera parte, miren, ojo con esto. ¿Qué dice la primera parte? Y sobrevino. ¿Qué significa eso? ¿Será un miedo acerca de algo que pueda hacernos el Señor de manera negativa? ¿Es un respeto? Pero más que eso, yo no me convenzo de la palabra respeto. Muchos dicen, no, es un respeto al Señor. No, yo creo que hay algo más. Muchos creen que el temor a Dios es temor porque me puede castigar. Dios, dice Juan, es un Dios de amor. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ustedes. ¿Cómo vamos a pensar entonces que es un Dios castigador? El temor de Dios, de alguna manera, es entender que Dios puede, de alguna manera, sorprendernos. Es estar al delante de Dios y saber que en algún momento el Señor puede cambiar las cosas y puede hacer cosas sorprendentes que no sabemos, que no imaginamos. Y ese es el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios es ser discípulo y saber que el día de mañana las cosas pueden cambiar para bien. Es el temor que tenía José. Hoy día estamos hablando sobre José para la convención. Es el temor de José. Él estaba en la cárcel y el temor de José hacia Jehová, hacia Dios, estaba en que él sabía que el día de mañana podía ser el día en que él iba a salir de la cárcel y llegar al trono de Egipto. Ese es el temor. ¿En qué temor andan ustedes? Cuando oran delante del Señor, cuando llegan a la casa, ¿dónde es el temor? Y ese es el temor que debiéramos recuperar, que es en el caminar, que el día de mañana las cosas pueden cambiar como le sucedieron a José, que los problemas pueden ser solucionados, que Dios puede transformar carácter, que puede sacarnos del lugar donde estamos, que Dios de alguna manera el día de mañana me va a hacer vivir en otro lugar, que puede hacer las cosas desde la nada. Ese es el temor de Jehová. Y de alguna manera la iglesia del Señor es la que mantiene viva esta esperanza. Saber que mañana va a ser mejor. Que a pesar que hoy día vivimos en dificultades y hay problemas y hay situaciones que no entendemos, que no explicamos por qué Dios nos castiga de esa manera, o por qué Dios me puso en tal lugar, y por qué y pensamos que a lo mejor Dios nunca va a cambiar el carácter, a lo mejor de un familiar, y decimos, no, pero ya está perdido. El temor de Jehová es arrodillarnos y esperar que el día de mañana el Señor pueda hacer cosas espectaculares en nuestras vidas. ¿Quién de ustedes piensa en su futuro? ¿Quién de ustedes se acuestan las noches pensando, imaginándose dónde van a estar en 20 años más? Yo creo que todos.
Yo creo que todos. Y esos sueños, de alguna manera, son con la esperanza del Señor, o dicen, no, eso es para los santos, para los grandes. Sin duda, esa es la esperanza que la iglesia del Señor debe mantener en nuestros corazones. Al Señor que venimos a adorar es un Dios sorpresivo y sorprendente. Por último, dice, la iglesia del Señor sirve para mantener vivo el amor. ¿Alguien puede leer el 44? En voz alta. Hermano Andrés, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. No me digan que ha pasado 46 minutos. ¿Sí? Ya. La iglesia sirve, ahí sus rostros. La iglesia sirve, vamos terminando, esta es la última, para mantener vivo el amor. ¿Cierto? La iglesia sirve para mantener vivo el amor. Y dice, es imposible mantener vivo el amor sin la iglesia porque el amor espiritual opera en la comunión de los hermanos. Por favor, de manera última, vámonos a 1 de Juan, capítulo 2. Perdón, capítulo 4. Hay una verdad que quiero que la leamos. Por favor, todos sus Biblias. 1 de Juan, capítulo 4. ¿Lo tienen? 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ya dice, fíjense lo que dice, siga la lectura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense lo que esta misma enseñanza lo transforma de manera negativa. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la iglesia es el lugar donde nos bendecimos con amor. La iglesia es el lugar donde de alguna manera debe haber amor. Si desaparece el amor en la iglesia deja de ser iglesia. Pregunta, ¿amas a su hermano? Amén. Verdaderamente, a pesar de lo que el hermano hace o dice o cómo es, a pesar de todo, ¿perdonas a tu hermano como Dios te perdonó a ti? Si la iglesia deja de sentir amor, entonces todo se cae. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, dice, al final del 12, dice, ¿sabes qué? Hay muchos dones, hay muchas cosas preciosas, pero ¿sabes? Yo te enseño un camino aún más excelente. Y comienza el 13, capítulo 13, versículo 1, ¿cierto? Y dice que podemos tener fe y incluso podemos mover montañas con la fe. Podemos entender todos los misterios, abundar en sabiduría, tener dominio de lenguas espirituales. Podemos hacer muchas cosas, pero hay un principio, que si no tienes amor por tus hermanos, por Dios, entonces dices que eres un metal que resuena, un címbalo, y en otra versión que me gusta mucho dice como una campana desafinada. No sirve para nada. Puedes tener muchos dones, mucho carisma, muchos recursos, mucho bla bla, ¿cierto? Muchos dones musicales, un oído pero agudísimo, pero si no tienes amor, entonces de nada sirve. Y eso es lo que de alguna manera es la iglesia del Señor, que mantiene viva la esperanza, viva la fe y vivo el amor. Así que el Señor nos bendiga. Esta es la confrontación que de alguna manera el Señor por medio de su palabra nos hace. Hoy día, ¿saben qué? Quiero que por favor me pongan, termino en 5 minutos, pero dejen sus Biblias de lado y pongan atención en esto. Por favor, les pido 5 minutos. Entiendan esto.
Hoy día la iglesia del Señor, y lo digo con mucho temor y temblor, mi hermano, la iglesia del Señor a nivel general, no hablo de nuestra iglesia solamente, la iglesia del Señor está pasando por una crisis espiritual. Y esa crisis espiritual es que no estamos reflejando la esencia del Evangelio. Hoy día nos hemos vuelto en religiosos, ya sea católico, cristiano, evangélico, presbiteriano, bautistas, pentecostales, nos hemos vuelto en mayor o menor medida en religiosos. Y ustedes ya saben lo que Jesús piensa de los religiosos. Hoy día la iglesia está viviendo un momento de crisis espiritual. La gente tiene tanta necesidad, y ustedes lo saben, la gente tiene tanta necesidad espiritual, física, lo que sea, pero aún así no ve que en el templo, en la iglesia, está su solución. Entonces algo malo está pasando. Hay algo malo, hay algo que nos está comunicando de parte nuestra como hijos de Dios a los necesitados. El mensaje del Señor no está llegando a quienes necesitan, porque nos hemos vuelto un poco religiosos. Nos hemos vuelto, y lo digo con mucho temor y temblor, nos hemos vuelto un poquito fariseos. Y debemos recuperar eso. Yo soy de los que creen y los convencidos de que la iglesia del Señor en el siglo XXI va a tener que pasar por un proceso de avivamiento. Y no va a ser un proceso de avivamiento como el de 1909, donde los hermanos salían a las cantinas, ¿cierto?, a sacar a los alcohólicos, ¿cierto?, hablando en lengua. No va a ser así el proceso. Creo yo, humildemente, va a ser un proceso donde vamos a tener que salir de la religiosidad y empezar a transmitir el verdadero evangelio, que es de salvación y de vida eterna. Vamos a tener que empezar, va a suceder algo en la nación de Chile, que va a hacer que Chile sea para Cristo, y eso algo va a ser en la transmisión del evangelio. No va a suceder, no vamos a salir hablando en lengua, eso fue en el tiempo pasado. Hoy día hay otra necesidad, y está en la transmisión del evangelio. Y si ustedes y nosotros no entendemos lo que es el evangelio, no lo podemos transmitir. Y mientras no lo transmitamos, la gente no va a empezar a venir a las iglesias, no va a empezar a conocer a Dios. Por eso el avivamiento que se viene en el siglo XXI, en que ustedes van a ser los testigos, porque ustedes son los jóvenes del siglo XXI, y de alguna manera el Señor nos está preparando en conocer el evangelio, van a tener y van a vivir ese proceso, porque la iglesia del Señor está perdiendo terreno, no está transmitiendo el evangelio. Yo soy súper crítico a veces y me mojo el poquito en esto, pero hay algo que yo no puedo avalar. Tenemos que dejar de ser religiosos. El Señor va a empezar a transformar nuestra vida, va a empezar a llevarnos a lugares donde no estamos llegando. Vamos a ver la gloria de Dios en el pino, vamos a ver la gloria de Dios en los campamentos que están alrededor de la iglesia, y el mensaje va a empezar a ser fortalecido. Por eso, de alguna manera, este es el lema, que hoy día que comprendemos la iglesia del Señor, digamos como Felipe a Natanael: ven y ve. Natanael dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir el Cristo de Nazaret? Y Felipe, que conocía, le dijo: ¿sabes qué, Natanael? Ven y ve. ¡Gloria a Dios! Ven y ve. Y esa va a ser de alguna manera el lema y la acción que nosotros como iglesia del Señor vamos a tener que vivir. Vamos a decirle a los vecinos: ¿sabes qué? No te voy a enseñar nada, no te voy a decir nada. Tú debes conocer al Señor. Ven y ve, porque en la iglesia lo vas a conocer. En el amor de los hermanos, en la fe de los hermanos, en la esperanza de los hermanos vas a ver, vas a ser testigo. Ya no vas a tener un conocimiento teórico, vas a ser testigo del amor de Dios. Y vamos a decirle al mundo: ven y ve. Ven y ve lo que el Señor puede hacer. Ven y ve y sé testigo del poder y del amor de Dios. Y esa responsabilidad, estimado hermano, está en sus manos. Ustedes dijeron: echamos raíz en el Evangelio. Después se comprometieron y dijeron: vamos a seguir al Señor como discípulos. Y hoy día nos va a tocar la tarea de ser unánime, de ser uno, y empezar a transmitir el Evangelio. Porque sin amor, sin fe, sin esperanza, la iglesia se cae. Y ese es el compromiso que cada uno de nosotros debe tener. Póngase en pie, mi hermano. ¿Acepta este compromiso? ¿Acepta de alguna manera esta causa, que a pesar de las dudas, a pesar, ¿cierto?, de las pocas ganas, a pesar que a lo mejor no entendamos mucho, aceptemos el desafío de ser uno en el Señor?
de taparle la boca a las personas que no creen y no entienden lo que es la iglesia. Y más allá de explicarles ciertas cosas, los invitemos a ver y a ver. Y creo que sin lugar a dudas, mis hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Comprometámonos, seamos fieles al Señor. ¿Saben que hay tantas distracciones? Hay tantas cosas que nos dejan, nos desvían el foco de lo verdaderamente importante. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tienen su mente en otra cosa? Y vamos a tener que agudizar nuestro sentido espiritual y ser fortalecidos del Señor. Quiero que piensen en cuántas cosas están siendo distracción hoy día. ¿Qué cosas distrajeron esta semana de leer la palabra del Señor? ¿Qué cosas los distrajeron de ir a las plantas del Señor? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué pensamientos, qué problemas de alguna manera hicieron que ustedes dejaran de lado el predicar incluso a un compañero o una amiga? Y eso de alguna manera el Señor nos está retando hoy día. Y este es el año que de alguna manera tenemos que mostrar que la iglesia del Señor es una y que es el lugar, como decían muchos, es el hospital. Es el hospital. Basta ya de religiosidad, basta ya de errores, basta ya de conflicto, y empecemos a ser la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor quiere. La iglesia debe vivir lo que predica para poder predicar lo que vive. Por eso decimos que la predicación es por testimonio. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, le agradecemos, Señor, su palabra, agradecemos, Señor, su mensaje. Bendíganos usted, Dios mío. Padre Santo, ayúdenos a comprender este desafío, Señor, que usted quiere para nosotros. Queremos dejar de ser meros creyentes, de ser fariseos, de ser, Señor, hipócritas, de ser religiosos, que venimos a la iglesia, pero por dentro en muchas ocasiones estamos podridos. Dios mío, ayúdenos, Señor, a aprovechar este hospital espiritual y a podernos sanar a nosotros mismos, poder sanar, Señor, nuestras conciencias, nuestras mentes, limpiar nuestras mentes, Señor, de inmundicia, Señor, nuestras relaciones, nuestro vocabulario, Señor, lo que vemos, lo que decimos, Señor, y usted haga una obra en nosotros para que su mensaje pueda partir, Señor, y ser pregonado y ser comunicado, Señor, a quienes más le necesitan. Le pedimos, Señor, que usted bendiga esta juventud, así también como bendiga, Señor, la juventud de Nueva La Pintana. Fortalécelos, Señor, dele gracia, dele bendición del cielo, Señor. Confirme usted todo lo que ellos, Señor, pongan, Señor, en su mano, Dios mío, usted prospérelo por amor. Señor, hay cuánta necesidad hay en La Pintana, cuántas jóvenes, Señor, de alguna manera no han oído el mensaje. ¿Cuántos hijos suyos, Señor, se están perdiendo hoy día? ¿Cuántas hijas suyas, Señor, tienen pensamientos suicidas y aún no les llega el mensaje? Ayúdenos, Señor, para que de alguna manera empecemos a comunicar esto tan grande y sorprendente que es el mensaje de la palabra del Señor. Se lo agradecemos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.